Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la 46ª emisión de tu programa, Diseño Instruccional. Estamos transmitiendo desde el estudio Ernesto López en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Te saluda en este micrófono tu anfitrión Paco Tavares y te invito a escuchar el tema de hoy que trata sobre el guión instruccional. Si ya cuentas con experiencia en diseño instruccional, sabes que el guión es el documento donde plasmamos, entre otras cosas, las instrucciones que debe recibir el alumno, ya sea en voz en off, en animación, contenido multimedia o referencia gráfica. Si ya tienes tiempo o mejor aún, si estás comenzando en el diseño instruccional, sí es necesario que escuches completa esta emisión con las recomendaciones que te daré para que tus guiones contengan los elementos necesarios para el cliente, pero sobre todo para el alumno. Primeramente debes definir bien el o los objetivos del curso. Más que una serie de comportamientos u objetivos extraídos de la taxonomía de Bloom, debes expresar el propósito y el contenido del curso. Esto lo conocemos de manera experta como meta instruccional, pero debes explicarla ante todos los involucrados del curso, tanto para quien lo solicita como para el líder del proyecto, desarrolladores, ejecutivos, profesionales en el área, etc. Recuerda que el diseño instruccional, al igual que el diseño gráfico y otras actividades de interpretación, es un proceso de materialización de conceptos. Dicho esto en palabras más simples, existe el verde que el cliente tiene en la mente, el verde que crees tú que desea y el verde que apreciarán los alumnos al final. Por eso es importante alinear la meta del curso a lo que todos desean ver al final de este, es decir, llegar a un punto en el que todos estemos conformes con el verde que recibiremos. Lo siguiente que debes hacer es diseñar enfocado al promedio del nivel intelectual y cognitivo de tu audiencia. Y es que asumir que conoces a tu audiencia realmente es un error. La investigación siempre es la clave. Esto puedes hacerlo formando y entrevistando grupos focales, realizando encuestas o entrevistando para averiguar todo sobre los alumnos de tu curso. Y es que, por ejemplo, de una manera más sencilla de ejemplificar esto, sería darnos cuenta que no vamos a diseñar o expresarnos de la misma manera en un curso para preescolar que en un curso para nivel primaria, secundaria, preparatoria o incluso universitario. No podemos hablarle con el mismo lenguaje que hablaríamos técnicamente en un contenido dirigido para alumnos de bachiller o preparatoria que si lo estuviéramos explicando para niños de segundo de primaria. Lo mismo pasa en las empresas. Si diseñas tú un contenido con un lenguaje apto para gerentes y directores de área, pero lo vas a exponer a personas que están iniciando su vida laboral y sobre todo en áreas de producción, será bastante complejo entender algunos de los conceptos o las explicaciones propias del contenido. Para poder hacer el análisis de tu audiencia, puedes usar como guía de entrevista las siguientes preguntas que voy a narrarte. La primera de ellas es, ¿cuál es su formación académica? Si es una persona que terminó solamente el nivel básico de escuela primaria, si terminó secundaria o si tiene completa la preparatoria o el bachillerato. Incluso podríamos tener la necesidad de realizar un contenido o un curso para personas con posgrado o doctorado. La siguiente pregunta es, ¿existe una cultura empresarial a considerar? Y es que muchos de los contenidos pueden ser tan sencillos como lo que estás escuchando a través de este audio, como el podcast tal cual, o pueden ser contenidos en los que se exprese de manera constante, pero no con la intención de aburrir, que somos, por ejemplo, una empresa que trabaja
por atender al cliente. Supongamos que fuésemos una empresa de la industria de la hospitalidad, para ser más concretos, un hotel, y estuviésemos diseñando un curso para atender alguna situación de, digamos, mantenimiento o buen estado del área del gimnasio en el hotel. Lo que tendríamos que estar haciendo con lo de considerar la cultura empresarial sería el de te aproximas al cliente, sonríes y le pides amablemente que limpie el aparato de gimnasio que acaba de utilizar. ¿Me explico? Estamos anteponiendo la cultura empresarial, que es sonreír y pedir al cliente amablemente. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es su base de conocimientos técnicos y profesionales? Si vamos a diseñar un curso para instalar antenas de radiofrecuencia, de estas antenas que encontramos a las que les llamamos comúnmente antenas de celular, las que proveen el servicio por células para los teléfonos celulares o smartphones, pues tendríamos que considerar los conocimientos técnicos y profesionales que tengan las personas, porque si estamos por diseñar un contenido para auxiliares de ingenieros que hacen la instalación, no podríamos hablarles directamente de colocar, no sé, alguna junta de presión. Quizás hablaríamos algo tan sencillo como el aro que tiene una arandela con un tornillo sin fin, para que la persona que no conoce o no tiene ese conocimiento técnico identifique este aro aprensor o esta arandela con tornillo sin fin. Podríamos decirle también que es necesario que coloque un cincho o una cintilla plástica y colocarle una foto a un costado, y no necesariamente dirigirnos con el nombre técnico que tenga esta especie de junta. A la pregunta siguiente que podríamos nosotros utilizar para las entrevistas sería, ¿qué nivel de experiencia tienen con el tema? Esto es muy importante porque hay ocasiones en las que se diseñan contenidos con los que hacemos mucha contextualización o damos una introducción bastante extensa, y si las personas a las que estamos dirigiendo el contenido ya tienen experiencia con el tema, los perderemos en ese momento. Es decir, si dedicamos 5 o hasta 10 minutos para hacer un proceso de contextualización sobre el tema que vamos a tratar, es en ese momento en donde nuestros alumnos perderán el interés y el gusto o las ganas por continuar en el curso. Si es presencial, no tendrán de otra más que quedarse y seguir escuchando. Pero si es un contenido para entornos virtuales de aprendizaje, un curso en línea, como normalmente les decimos, después de los 4 o 5 minutos tratarán de adelantar para ver si encuentran algo realmente interesante o que realmente consideren que es necesario aprender en temas más adelante en el curso. La siguiente pregunta que debemos considerar es, ¿cuáles son las brechas de habilidades que deben superar? Y es que volviendo a cursos, digamos, técnicos, si nosotros vamos a explicarle a un operario de producción cómo hacer la reparación de una tarjeta electrónica, deberíamos nosotros de investigar acerca de si conoce el uso adecuado o tiene dominio sobre la herramienta denominada o llamada cautín. Este cautín es un lápiz con una punta que alcanza una temperatura lo suficientemente alta para fundir soldadura de estaño y hacer con esto correcciones sobre una tarjeta electrónica. Pero si nosotros tomamos al alumno y lo sentamos directamente a observar este curso y él tiene esta brecha, es decir, él no sabe, ni es más, ni siquiera sabe qué es un cautín, tratará de hacerlo, tratará, digamos, de solventar la necesidad del curso tomando el cautín,
viendo en las imágenes cómo es que se ve conectado, cómo es que se regula, porque hay cautines con regulación de temperatura, pero su atención estará tan concentrada en un objeto que puede causarle un daño, es decir, estará tan concentrado en dominar primeramente el cautín, que perderá instantes bastante valiosos del curso en donde estemos dando ciertas instrucciones, y él estará más concentrado en dominar el cautín que en poner atención en el curso. Es allí donde, cuando nosotros investigamos si hay alguna brecha de habilidad, pues tendríamos que hacer primeramente un curso del manejo del cautín antes de exponer a estos alumnos que cuentan con esa brecha al curso de reparación de tarjetas electrónicas. La siguiente pregunta que podemos hacer es: ¿cuáles son las lagunas de conocimiento que deben superar? Si bien se parece un tanto a la pregunta anterior, recordemos que la habilidad es una situación física o en donde interviene la cognición y movimientos físicos. Es decir, puedes tener habilidad en el uso del cautín, pero también puedes tener un simple conocimiento. Un conocimiento puedes adquirirlo al observar a otra persona cómo manipula un cautín, dónde lo conecta y cómo lo regula. Pero el que conozca acerca del cautín no necesariamente lo hace una persona hábil en él. Para ser más puntuales con este ejemplo, podríamos utilizar esta situación en la que tuviésemos la comisión de diseñar un curso de primeros auxilios, o mejor aún, un curso de qué hacer en caso de sismo e incendio. Para esto, no necesariamente el alumno tendría que tener una habilidad sobre qué hacer en el incendio y en un sismo, porque no necesariamente tendría que haber pasado por estas situaciones. Pero si estuviésemos haciendo un curso de cómo dirigir a la gente a salidas de emergencia, cómo hacer el proceso de evacuación, pues nuestros brigadistas, que serían en este caso los alumnos, debiesen tener el conocimiento de la afectación que puede provocar el humo, el fuego y los objetos que pueden caerse o provocar alguna lesión durante un sismo. Así es, no tienen la habilidad de hacerlo en una situación real de un incendio, pero sí tienen el conocimiento del poder destructivo del fuego y del daño que puede ocasionar el humo. La siguiente pregunta que podemos hacer durante, como les comento, conocer el nivel intelectual y cognitivo de la audiencia, es saber qué estrategias han funcionado o fallado en el pasado. Y es que, salvo que la empresa en la que estés prestando tu servicio sea una startup o sea una empresa de reciente creación, por lo general las empresas ya tienen una trayectoria, meses o incluso años de estar funcionando, en donde ya se ha intentado realizar alguna capacitación o algún curso y se han obtenido ciertos resultados. Es interesante entonces analizar el curso anterior, revisar la composición que tiene, pero sobre todo saber si existe algún instrumento con el que se haya medido el impacto de la capacitación. Cosa similar funciona en el caso de las instituciones educativas. Si estás diseñando un material, o mejor dicho, si estás comisionado para diseñar un material y te das cuenta o te enteras o te comentan que este material ya ha sido utilizado en ciclos escolares anteriores, puedes, en dado caso de que haya sido un curso que fue impartido en segundo grado, puedes tener un acercamiento, un grupo focal con los alumnos de tercer grado que estuvieron en el ciclo escolar anterior expuestos a este material y preguntarles acerca de su experiencia con el contenido que estás a punto de rediseñar. De esa manera podrás saber qué estrategias funcionaron y cuáles fallaron. La siguiente pregunta y última sería: ¿cómo definirá y medirá
su audiencia el impacto del curso. Tristemente, muchas empresas, sobre todo en mi país, México, no hacen una medición del impacto de la capacitación con los colaboradores. Estoy hablando de las empresas o las organizaciones privadas. Siempre o la mayoría de las veces, esta medición se hace simple y sencillamente con el hecho de saber si tomó el curso, si completó el curso y si contestó de manera adecuada los reactivos de evaluación. Esa medición miope, disculpen que lo diga yo así, es lo que da la sensación a áreas de recursos humanos y de capacitación misma de que se ha completado de manera satisfactoria el proceso de formación del colaborador. Pero si acabamos de impartir un curso de, digamos, atención a clientes y la persona pues ha demostrado que tomó todo el curso porque el SCORM ha mandado la información de que se ha completado la instrucción, es decir, se vio desde la lámina 1, por así decirlo, hasta la última lámina de un contenido. El SCORM, que viene siendo el empaquetado que se hace de un MOOC, de un curso reutilizable, o de un objeto de aprendizaje reutilizable, mejor dicho, informa al sistema y genera una especie de dato que se observa en un dashboard en el que se observa que el alumno efectivamente ha concluido todo el curso, lo ha visualizado. Y adicional a ello ha contestado una evaluación de la cual ha obtenido, supongamos, un 80 del 100% de la calificación, dando por entendido que el alumno, en teoría, ha superado la capacitación, está completamente capacitado en atención a clientes. Sin embargo, cuando le exponemos a algún cliente, o mejor aún, cuando realmente se hace una encuesta sobre la calidad que ha recibido el cliente con este supuesto colaborador capacitado, pues nos damos cuenta que la realidad es completamente otra. No ha habido entonces una medición del impacto de la capacitación, solamente ha habido una serie de números que se observan a través de un software y esto no nos permite saber realmente el impacto de una capacitación en cuestiones comerciales. Y en el caso de los alumnos, pues igual, mientras hayan aprobado el examen, se da por entendido, hablando de alumnos en instituciones educativas, se ha dado por entendido que si aprobó el examen o la evaluación, pues tiene el conocimiento o incluso llegamos a la barbaridad de decir que tiene la competencia en lo que se le ha explicado en clase. Sí hay manera de medirlo. Hay mucha complejidad en ciertos temas, sobre todo temas de expresión verbal, pero hay algunos otros en los que se puede medir de una manera más sencilla, por así decirlo, pues son en temas de ortografía, matemáticas, conocimiento de áreas biológicas de los seres vivos, etc. Pero habrá otras en las que es un poco más complicado de contar con un instrumento que nos permita medir el impacto del curso. Pues bien, con estas preguntas que acabo de comentarles, ya tendríamos el promedio o tendríamos identificado el nivel intelectual y cognitivo de la audiencia. Y con eso pasaríamos al siguiente tema que tiene que ver con contar con un guión instruccional, y es el análisis de la extensión contra la retención. Y es que un guión presenta un curso en capítulos e incluso en subcapítulos, así es como está estructurado un guión instruccional. Pero considera que dependiendo de la longitud del conocimiento a transferir, puede ser necesario que optes por realizar contenidos más pequeños o mejor aún, microcontenidos que pueden tener una extensión de 3 a 10 minutos, esto en lugar de un curso largo de 1 a 2 horas. Toma en cuenta que si haces cursos muy largos, sobre todo en temas técnicos, el alumno retendrá únicamente los últimos 2 a 10 minutos de contenido. Esto podría traducirse
no por ti, sino por los alumnos, los colaboradores, padres de familia, profesores, etcétera, como un fracaso de diseño, aun y cuando tu guión tenga buenas instrucciones. Por lo tanto, y si no es posible subdividir el curso en microcontenidos, debes intentar insertar actividades de interacción que permitan hacer pausa al proceso de transferencia de conocimiento y permitan que el alumno guarde la información recién recibida, ya sea por la pausa en sí o por la actividad que refuerza los conceptos más importantes de todo el tema. En esto, para explicarlo con otras palabras y haciendo énfasis en qué es esto de la transferencia de conocimiento, me gusta poner el ejemplo de que ahora que está en boga de todos el e-learning, tomar en cuenta que un curso que nos explique o que tenga como intención hacernos hábiles en la conducción de una bicicleta, pues puede tener un contenido que nos explica cómo montarla, cómo manejarla, etcétera. Eso es transferencia de conocimiento, pero si no lo practicamos, es decir, al terminar el curso, una persona que nunca ha andado en bicicleta, te aseguro que no será capaz de subirse a la bicicleta y andar tal como lo aprendió en el curso, y aprendió entre comillas. ¿Qué hicimos entonces? Solamente transferimos conocimiento. ¿Recuerdas el ejemplo del cautín? El alumno ha observado cómo se maneja el cautín. El alumno en este caso ha observado cómo se conduce una bicicleta. Pero cuando nuestro alumno del ejemplo anterior tome el cautín e intente hacer el proceso de desoldar o soldar un elemento electrónico en una tarjeta electrónica, se dará cuenta que no sabe cómo hacerlo. Tiene una idea, pero le falta habilidad. Lo mismo sucede con el curso de andar en bicicleta. Cuando el alumno tome la bicicleta y se suba, intentará hacer todo lo transferido de conocimiento en el curso, pero se dará cuenta que no ha aprendido, no tiene la habilidad. Y es en este momento en el que podríamos, si realmente queremos hacer un e-learning con un curso de andar en bicicleta, pues primeramente explicarle cómo se ajusta el sillín de la bicicleta, colocarlo a la altura adecuada, explicarle cómo deben de tensarse las piernas para no doblar la rodilla hacia atrás cuando se está pedaleando. Y después de haberle explicado cómo se hace el ajuste y cuáles son las especificaciones más viables para colocar o para acomodar el sillín de la bicicleta, podríamos entonces pedirle al alumno que vaya, suba a su bicicleta, o mejor dicho, antes de subir, ajuste el asiento según lo que le acabamos de transferir en conocimiento y se suba a la bicicleta. No tiene ni siquiera que iniciar el pedaleo, simplemente tiene que darse cuenta que la bicicleta ha quedado con el sillín ajustado a la altura que debe de hacerlo según el curso. Y es allí donde habremos hecho esta pausa, donde si tenemos un curso de cómo andar en bicicleta que dure unas 6 horas, pues con esta primera actividad habremos ya hecho un corte y le habremos pedido al alumno que ponga en práctica lo que le acabamos de transferir. De esa manera, habremos logrado un aprendizaje. Ha vivido una experiencia nuestro alumno y nosotros hemos convertido este curso de 6 horas en distintos contenidos pequeños en donde transferimos conocimiento y luego le pedimos al alumno que mediante una experiencia aprenda. También, siguiendo con el tema de extensión y retención, debes considerar que un curso muy extenso puede provocar la deserción o falta de interés para realizar el curso en determinado plazo. Esto puede afectar el despliegue de algún proyecto, hablando de las organizaciones privadas, o el correcto trabajo de colaboradores capacitados, y en el caso de las instituciones, sobre todo las instituciones que tienen contenidos en línea, llámense cursos, diplomados, etc., pues deserte del contenido. Ese es el fenómeno que más afecta a plataformas como Platzi, como Doméstica y Creana. Tienen contenidos que a veces resultan algo extensos, y si en esa extensión no hay algo que realmente atrape al alumno y lo haga hacer y no solamente pasivamente escuchar y ver, pues el alumno deserta el contenido. Pasamos así al siguiente tema en el que debemos de considerar el ambiente de aprendizaje.
Si realizas interactivos multimedia para un ambiente que no puedes usar audio, o pero aún diseñas un contenido para ser expuesto en un ambiente virtual y resulta que la empresa o la escuela carece de aulas o equipos de cómputo para tal efecto, créanme que me ha pasado a mí, estarás generando instrucciones e interacciones que no podrán usarse y generarán frustración y descontento en los alumnos. Y es que hay ocasiones en las que se diseñan contenidos para ser vistos. Imagínense un curso de seguridad que va a ser observado en una industria metalúrgica e intentan observar este contenido en un equipo de cómputo que está en el área de producción. El ruido definitivamente no dejará escuchar las instrucciones vocales, así que tendríamos que colocar instrucciones que sean como una especie de subtítulos en el video. Si es que no existe otra área donde se pueda observar este contenido, tendríamos que agregar estos subtítulos para que, sabiendo o a sabiendas de que la mayor exposición de este curso será justamente en el área de la metalurgia, el área donde se encuentra la mayor cantidad de ruido, pues lo que no se alcance a escuchar podrá observarse o leerse a manera de subtítulos, o mejor aún, mostrando primeramente el texto y después la instrucción visual, porque sabemos que, así como muchos que no dominemos el idioma de inglés, pues cuando observamos una película con subtítulos o lees o ves. Y si pasa algo crítico que deba observarse, pero el alumno se pierde leyendo el subtítulo, estaremos provocando un vacío de instrucción. Así que genera un guión tomando en cuenta que el ambiente de aprendizaje te permite adecuarlo a las posibilidades físicas e interactivas que los alumnos puedan tener entre sí y con el contenido mismo. Así pasamos al siguiente tema, que es planea antes de diseñar. Esto es normal para quienes trabajamos bajo la metodología de ADDIE. La parte de la planeación es algo muy importante y prácticamente, aunque no venga a planear como tal en ADDIE, debería ser la primera de las opciones. Para mi gusto es PADI, las siglas correctas de este proceso, porque la planeación es muy importante. ¿Y qué es esta parte de la planeación? Bueno, antes de dar rienda suelta a tu proceso creativo, aprovecha una reunión donde puedas definir la meta instruccional y a su vez resuelvas las siguientes preguntas con el apoyo de los presentes. Son 4 preguntas y la primera de ellas dice: ¿qué elementos multimedia desean utilizar? Esto considerando que el contenido, si bien puede ser expuesto en el celular del alumno o del colaborador, y en este puede tener audio, puede tener acceso a video, pues no deja de ser un dispositivo propiedad del alumno y del colaborador. Así que la institución o la empresa deben considerar que, independientemente de que el alumno pueda tener acceso a estos medios, ellos son quienes deben proporcionar un aula, un espacio y sobre todo el equipo necesario para exponer al alumno al contenido. La siguiente pregunta es: si es en línea, ¿en qué dispositivos será consultado el curso? Esto es importante porque si vamos a hacer la descripción gráfica, por ejemplo, volviendo al ejemplo, para la redundancia, de las tarjetas gráficas, y este contenido va a ser expuesto en los celulares de los colaboradores, debemos considerar que el zoom o el acercamiento visual de un video, quizás en live action, tiene que ser lo suficientemente cercano para que se pueda observar a simple vista y no haya la necesidad de intentar hacer alguna especie de zoom en el equipo donde se está observando el video. De esta manera podremos facilitar al alumno que, si está consultando el contenido en un smartphone, pueda observar con facilidad cómo es que se hace el acercamiento de la pieza a soldar o desoldar y la técnica o los movimientos necesarios para poder llevarlo a cabo.
a simple vista y sin dificultad. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las capacidades y limitaciones del LMS? Learning Module System, eso significa LMS. Quizás con otro acento o pronunciación más fina en inglés, pero un LMS es la plataforma que se considera el entorno virtual de aprendizaje para la mayoría de los alumnos. Esto es como una especie de sitio web donde colocamos los cursos y donde el alumno podrá acceder para poderlos consultar o consumir, volviendo a algo entendible de manera sencilla para quienes no tienen mucho conocimiento sobre el mundo del e-learning. Seguramente podría considerarse como LMS las plataformas de Creana y de Doméstica. Esta exposición modulada de los contenidos, en donde el alumno puede observar e interactuar con preguntas, podría considerarse como tal un LMS. Conocer las capacidades y limitaciones de este son importantes para el diseñador instruccional porque nos permite darnos una idea de, quizás, volviendo al tema de la exposición de un video, saber si el video puede hacerse a pantalla grande, si el video solo se puede ver retenido con el ancho y el alto que proporciona el LMS, si el LMS no es de alguna manera adaptable para verse en un smartphone, etcétera, etcétera. Eso nos dará una idea de la necesidad de exposición gráfica de nuestro contenido y con base en eso podremos hacer ajustes en el proceso de la creación de un video en live action o la solicitud de un contenido en animación. La cuarta y última pregunta de planear antes de diseñar es, ¿tienen un portafolio de estilo con relación a colores? Es decir, conocer el tipo de imágenes, así como secretos industriales que no deben ser descritos, ilustrados o fotografiados. Y, por ejemplo, puedo yo platicar que en alguna ocasión hice contenidos para una empresa que se dedica a procesar cárnicos para convertirlos en embutidos. Y en el proceso de diseñar un curso había unas máquinas diseñadas especialmente por el área, digamos, de inteligencia, de ingeniería de esta empresa, que no eran máquinas que se encontraban fácilmente en el mercado. Así que al momento de realizar el video en live action del funcionamiento o del procesamiento de los cárnicos para convertirlos en embutidos con estas máquinas, se veía el funcionamiento de las máquinas, se veía cómo era la conformación o el tragado del cárnico para convertirlo o mezclarlo con los empastes o las pastas y convertirlo en el embutido. Entonces ahí, digamos que lo que estábamos haciendo era un video de inducción para enamorar al alumno, o en este caso, mejor dicho, al colaborador, sobre lo que iba a realizar en el día a día dentro de la empresa. Pero este curso, al mostrar una máquina que realizaba un proceso, digamos, muy in-house, o era el know-how de esta empresa, arriesgábamos la propiedad intelectual de la misma al tener un video que era expuesto a los alumnos que, si bien no hacían dentro de la institución, pues con el uso de celulares se puede grabar durante ese proceso. Ya en producción no podían entrar con celular, pero ya fuera así, y es ahí donde nosotros debemos de, como lo digo en este tema de planear antes de diseñar, pues saber qué se puede y qué no se puede mostrar en videos de live action o en fotografías que realicemos para el proceso de ilustración de nuestros contenidos. El último punto de este tema de guión instruccional es tener mucha comunicación. Videoconferencias, llamadas telefónicas y correos electrónicos serán el pan de cada día para ti como diseñador instruccional. Cuando estés en el proceso de crear el guión instruccional, ten siempre presente que suponer es diseñar tu propio verde, como lo platicábamos hace rato. Y lo que debes perseguir siempre es apoyarte del cliente y sobre todo de los expertos del tema que el mismo cliente haya designado para el proceso de creación del curso. Recuerda que tú tienes un verde en la mente. El cliente tiene idealizado un verde
los expertos tendrán sus propios verdes y debemos encontrar un punto de equilibrio que se llama conceptualización entre los verdes de todos los actores involucrados en el diseño, planeación o creación del curso. Así podremos llegar a un verde en consenso, y este verde es el que daremos a conocer al alumno o al colaborador. Bueno, quiero comentarte que si bien estos son los pasos a seguir para, digamos, dar por bien producido un guión instruccional, debes saber que el guión instruccional es un documento. Este documento, si bien puedes googlearlo por internet, así como tal, guión instruccional, es un documento que permite, y es muy valioso, la comunicación entre lo que estás diseñando tú como el verde, digamos, desde el punto de vista educativo. Te permitirá mostrarle este verde al cliente para que el cliente se dé cuenta si es el verde que quiere. Y cuando lleguen al consenso, tu solicitante, tu cliente y tú, podrás tomar este guión instruccional, y si no eres tú quien va a hacer todo el proceso de conversión gráfica o de generación de contenidos gráficos, podrás con este guión mostrárselo al diseñador gráfico, al animador digital, a la persona que dirija a todo este personal, este guión instruccional, y tendrá una idea más clara del verde que desean obtener para que la conceptualización sea sencilla. Es decir, en este guión instruccional, además de todas las instrucciones que le vas a dar al alumno, que por lo general cuando se hacen videos en animación o live action son la voz en off, como estás escuchando en este momento, pues hay necesidad de que haya ilustraciones o videos que permitan al alumno, digamos, comprender aún mejor lo que estás dando en instrucción con este apoyo gráfico o visual. Si de repente estás haciendo un curso para la reparación de tarjetas, de la que hablábamos al principio, las tarjetas electrónicas, será muy importante que tú, en el guión instruccional, ya sea de una imagen curada de internet, es decir, que la hayas descargado y la hayas acomodado para tu guión instruccional, una fotografía que hayas tú tomado a la tarjeta como tal, o un dibujo hecho a lápiz, por así decirle, realmente es un dibujo a líneas, puedes expresar para quien va a dedicarse ya a hacer la videofilmación en forma o el dibujo para convertirlo en un proceso de animación, puedas, digamos, expresarle qué parte de la tarjeta gráfica necesitas que se vea, qué extensión de la misma y sobre todo qué parte en específico debe ser tomada en cuenta para este proceso de mostrar la reparación, el cambio o reposición de algún circuito dentro de la tarjeta electrónica. Es en este guión en donde podrás colocar entonces la voz en off en el que dice: vas a tomar el cautín, vas a calentar esta parte de aquí, vas a acercar esta malla para extraer la pasta de soldadura y el estaño. Esa será la instrucción de voz en off. Pero esto que acabo de narrar tendrá que observarse, tendrá que verse la tarjeta, tendrá que verse volcada, porque de un lado están los circuitos y de otro lado la soldadura sobre el circuito. Tendrá que verse cómo está volcada o cómo se identifica primero el elemento y luego se volca la tarjeta para, por el otro lado, acercar el cautín y la malla que va a absorber el estaño, la soldadura de estaño. Entonces, todas estas suposiciones gráficas las tendrás que dibujar a mano alzada o con este dibujo de líneas, o tendrás que ir al lugar y hacer fotografías tú por tus medios para que después la persona que vaya a hacer la videofilmación, este proceso de video en vivo, live action, pueda identificar exactamente qué es lo que deseas mostrar. Así ya lo habrá aprobado tu cliente y así lo entenderá la persona que va a desarrollar el contenido audiovisual. De esa forma, como te podrás dar una idea, el guión instruccional se convierte en la base de todo el proceso.
Sí, hay diseñadores que hacen contenidos directamente sobre herramientas de autor como Storyline, como iSpring, pero en el proceso de la conceptualización, es decir, de llegar al acuerdo del verde para todos, te darás cuenta que hay ocasiones en las que llegas a producir bastantes láminas o bastante de tu contenido, incluso ya hasta filmaste, y te darás cuenta que quizás en la filmación mostraste alguna cosa que tiene que ver con el know-how y el cliente te pide eliminarlo. Ese video ya no sirve. O quizás puedas editarlo para cortar esa parte. Pero si durante toda la toma se vio esta parte que no desea el cliente que se vea, ese video ya no sirve. Entonces habrás, digamos, trabajado bastante en algo que no va a ser utilizado. Sin embargo, cuando utilizas como base el guión instruccional antes de realizar video en live action, antes de trabajar directamente sobre la herramienta de autor, este guión instruccional, que por lo general está en Word o PowerPoint, te permitirá llegar al verde que todos desean antes de iniciar la producción. Si quieres conocer una plantilla de guión instruccional que yo he diseñado y me ha acompañado durante estos 17 años de trayectoria, y sobre todo quieres saber cómo operarla o cómo trabajar con esta plantilla, te voy a dejar un link en los comentarios del video si es que lo estás, digamos, escuchando a través del canal de YouTube o directamente en la entrada del podcast de mi sitio web si es que nos estás escuchando por alguna plataforma de streaming como Spotify y Amazon. Entra y busca la publicación como guión instruccional. Ahí te dejaré el link para que puedas ver un curso en donde podrás descargar la plantilla y aprender la utilización o el buen uso del guión instruccional. Y así hemos llegado al final de esta emisión. No sin antes invitarte a que des like y te suscribas para recibir una notificación cada que publicamos una nueva emisión de este programa. También te invito a enviarme tus saludos, experiencias, comentarios e ideas para nuevas emisiones vía correo electrónico a la dirección mail@pacotavares.com. O si esa no te gusta, puedes hacerlo a pacotavares.com@gmail.com. Recuerda que puedes buscarnos en YouTube Podcast, Spotify y Amazon Music como Diseño Instruccional o directamente en pacotavares.com. Se despide en este micrófono tu anfitrión Paco Tavares y te invito a escucharnos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.